vamos a continuar con el tema que estamos abordando. Consideramos que es importante para nuestra audiencia que se enteren más o menos. Yo creo que es un tema muy importante. Habría que estarlo repitiendo a lo mejor por todos los medios para que la gente esté enterada, que tenga conciencia de lo que significa este cambio tan importante en la impartición de justicia penal en el estado de Michoacán. Contamos con el señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y presidente también del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal. Y vamos a pedirle que pudiéramos llevar la secuencia de lo que ya hemos abordado y abordar otros temas que también consideramos de importancia. Se habló ya de lo que es el inicio de la investigación, las partes que conforman esta investigación, que es el propio acusador o particular que ha recibido un daño, y otro que es el agente del Ministerio Público, que también, como ya bien lo dijo el señor presidente, no es autoridad, sino es parte del proceso para recabar toda la información y poder conformar el expediente y poder poner a disposición del juez correspondiente. Hay temas importantes sobre esto. Yo sí considero importante que pudiéramos hablar de las defensorías de oficio, en lo particular, cómo se van a desempeñar, porque son parte importante, aparte de la función propia del Ministerio Público, que la acusadora, bueno, hay un defensor, sí, ya puede ser defensor de oficio o no, o particular, ¿verdad? Pero si hay algún cambio importante en relación a la actual ley que regula esta forma de intervención de los defensores, y cómo se va a llevar a cabo. Sí, por supuesto. Bueno, sí hay cambios importantísimos, por no decir estructurales, en lo que tiene que ver con la defensoría hasta ahora conocida de oficio, lo que se denominará, o se empieza a denominar ya en los estados que ya hicieron esta transición, defensoría pública. Es tan importante, el nuevo sistema de justicia, un sistema acusatorio, se basa en una serie de principios, entre ellos presunción de inocencia, y hay otro que se conoce como igualdad de armas. La igualdad de armas, ¿qué quiere decir? Es decir, que tanto la acusación como la defensa están en el mismo plano de igualdad. Y tienen todos los derechos, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, no hay una parte que esté por encima de la otra en ningún momento de todo el proceso penal, desde la investigación hasta la sentencia, e incluso más allá de la sentencia en la ejecución de sanciones. Un sistema de esta naturaleza requiere de una defensoría pública muy sólida y muy importante, muy bien conformada. Tan es así, por ejemplo, para que vean la importancia que tiene la defensoría pública en un sistema de esta naturaleza, que a nivel constitucional, en la reforma de 2008, hay un precepto, que es un precepto un poco raro en la Constitución, pero así lo dice, para que vean ustedes cuál es la importancia que el constituyente permanente le dio a la defensa, fundamentalmente y lamentablemente, la defensa siempre desde el punto de vista, las defensorías de oficio, desde el punto de vista de su estructura, su presupuesto y en ocasiones sus propios programas de capacitación, hay una gran diferencia con el Ministerio Público. Entonces, la Constitución estableció que el defensor público debe ganar lo mismo que el Ministerio Público. Hasta ese grado llega la defensoría, la igualdad de partes. Pero para que una defensoría de oficio pueda enfrentar a una Procuraduría General de Justicia del Estado, pues tiene que ser una institución muy sólida, muy competente, con la infraestructura y los recursos humanos capacitados para hacer frente en un escenario de igualdad de armas donde va a haber una controversia, para hacer frente a la acusación y garantizar los derechos
del imputado, del ciudadano a quien se le imputa un hecho delictivo. Por supuesto que también existe la defensoría privada en el nuevo sistema, como actualmente. Sin embargo, en los estados donde se ha dado ya la transición al nuevo sistema, en México, como en países de Latinoamérica, particularmente Chile y Colombia, la defensoría pública ha jugado y juega un papel fundamental porque han obtenido niveles de capacitación y desarrollo muy importantes. Novedades normativas, sí, por supuesto. Hay una propuesta en el Congreso para crear el Instituto de la Defensoría Pública. Es decir, actualmente, como sabemos, hay una dirección de Defensoría de Oficio. Y es la propuesta que hay, que se mandó, el documento que se trabajó en el Consejo para el Nuevo Sistema, es un organismo público descentralizado para fortalecerlo y desarrollarlo. Hay quien opina, y bueno, pues, pero los cambios tienen que ser paulatinos. Las propuestas, digamos, más importantes, o una de las propuestas más interesantes es constituir estos institutos en institutos autónomos. Pero bueno, nosotros hemos dado paso ya en esta propuesta, en esta iniciativa, para que se cree un instituto de la Defensoría Pública. ¿Y cuál es la diferencia entre la Defensoría Pública, que considero pues demasiado trascendente? Porque bueno, actualmente un defensor de oficio gana pues un sueldo realmente insignificante si lo comparamos con el salario que tiene un juez, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Pero ¿cómo jugaría ahí el particular, el abogado como tal? Un abogado particular, bueno, hay un proceso, hay una gran discusión que se está dando en torno al nuevo sistema de justicia, si todos los operadores y particularmente la defensa y el Ministerio Público deben o no certificarse, si tienen que certificar. Por supuesto que tienen que capacitarse, bien sea un defensor, porque van a competir. Si bien sea un defensor privado o un defensor público, tienen que estar capacitados en el nuevo sistema. El nuevo sistema es de tal manera exigente que si en un momento dado el juez advierte que la defensa no está haciendo su trabajo, no puede subsanarle, porque es un juez imparcial, sus deficiencias, pero sí puede, son de los casos excepcionales, en suspender la audiencia y solicitar que venga otro defensor público que garantice la adecuada defensa que toda persona tiene garantizada constitucionalmente. Es decir, tienes una persona competente. ¿Por qué? Porque el juez no puede subsanar ninguna deficiencia de ninguna de las partes. Hablábamos de este juez imparcial. Actualmente un juez en el sistema tradicional puede, por ejemplo, ordenar el desahogo de una prueba. El sistema no puede, porque eso afecta a los derechos de una de las partes. Entonces la Defensoría Pública juega un papel fundamental. Y nosotros esperamos y confiamos que con el fortalecimiento, con la nueva estructura, que debe venir acompañada, por supuesto, del presupuesto y de programas de formación continua y de capacitación continua, podamos contar con un Instituto de Defensoría Pública que garantice el derecho a la defensa de las personas imputadas y no necesariamente de las personas que no puedan pagarse un abogado particular, porque, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, la gran mayoría de los asuntos están a cargo de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque son los más competentes. Entonces, incluso si una persona que tenga recursos, que puede pagarse un abogado particular, pues entonces solicita los servicios de la Defensoría Pública. En ocasiones hay sistemas de compensación para ello, cuando la persona tiene posibilidades de pagar, pero en la esencia de la Defensoría Pública es que es una Defensoría Pública y gratuita. Pero es muy importante para que se pueda llevar a cabo un debate, que esto es lo importante. En un juicio oral y público, en un sistema acusatorio, lo que se lleva a cabo es un debate ante la presencia del juez o de los jueces, en los cuales la acusación pretende demostrar, a partir de las pruebas que se van a deshogar y producir en esa misma audiencia, es decir, que se van a incorporar y que van a ser materia del debate, pretende, a partir de esta confrontación civilizada, pues lo que se pretende es ni más ni menos determinar si una persona es penalmente o no responsable. Que prevalezca la razón y la justicia. Razón, claro, exactamente. Entonces, por eso es tan importante, porque se va a confrontar. Es un sistema acusatorio, incluso hay quien lo conoce y lo califica, y no sin razón, se le llama sistema de justicia acusatorio
y adversarial. ¿Por qué? Porque son adversarios el Ministerio Público y la defensa, y en igualdad de circunstancias, vigilado y supervisado por el juez, se van a confrontar con las mismas armas, con los mismos derechos y las mismas oportunidades para uno demostrar, por un lado, su acusación, y el otro, fíjense ustedes, esta es una cosa muy importante, lo que tiene que hacer es simplemente defenderse para que no se logre el grado de certeza que se exige en un sistema de esta naturaleza para considerar a una persona penalmente responsable. Hay un principio que se ha adoptado en la reforma procesal: para obtener una sentencia se tiene que estar el tribunal, el juez o el tribunal tiene que tener una convicción de que el hecho que se presentó es delictivo y de la responsabilidad penal de la persona, del acusado, del imputado, más allá de cualquier duda razonable. El que tiene la carga de la prueba, el que tiene que probar que el hecho es delictivo, es el Ministerio Público. Si continúa con esa responsabilidad, sí, actualmente la tiene, pero en un escenario público de esta naturaleza y con las reglas del sistema, ese principio se maximiza y se lleva, si me permite un ejemplo, se lleva pues a la práctica de una manera muy real y efectiva. ¿Qué sucede? Supongamos, y aquí voy a permitirme un ejemplo que me gusta mucho porque es bastante claro. Para obtener una sentencia, para que en un país moderno y democrático y apegado a la Constitución y a las leyes se pueda mandar a una persona a la prisión, en ocasiones por términos tan largos que casi son de por vida, se tiene que comprobar, más allá de cualquier duda razonable, que esa persona es responsable de un hecho que ya se decretó delito. Es decir, antes de que haya esa sentencia, no hay delito, hay un hecho que se considera delictivo. Pero está privado de libertad en forma... Podría ser que esté privado provisionalmente, sí. Aunque lo ideal sería que no estuviese, que solamente vaya a la cárcel la persona que tiene una sentencia. Claro, eso sería lo ideal. Con este sistema nosotros nos estamos acercando a un estándar internacional de lo que se llama el debido proceso o juicio justo. No llegamos al 100%, pero damos un salto muy importante, muy importante. Si me apura a mí un poco, yo le diría estamos así como un 60 y brincamos, digamos, como un 80, 85%. Todo depende de cómo lo hagamos. Sí, cómo lo hagamos. Entonces, volviendo con el ejemplo, supongamos que tenemos lo que le llaman un emparrillado de fútbol americano, que es de la yarda 0 a la yarda 100. Para obtener una sentencia condenatoria hay que llegar de la yarda 99 en adelante. Ese nivel de certeza se exige. No basta con pasar de las 50, no, hay que llegar de la 99 para adelante. ¿Y la defensa qué tiene que hacer? El que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Entonces yo lo único que tengo que hacer como defensa, que no es poca cosa tampoco, es hacer que no llegue a la 99, retrocederlo, simplemente sembrar duda. Pues te siembro la duda y te mando hasta la 95. Y a ver... Y ahí vas para abajo, se puede. Fíjese usted, esto a veces es muy interesante, y yo decía en la primera parte de esta entrevista que si bien es cierto, tiene componentes muy parecidos al sistema norteamericano, fundamentalmente que son audiencias, tiene características diferentes. No hay, por ejemplo, jurado. Pero una sentencia en un procedimiento norteamericano termina con una frase que se dice, y disculpa de la pronunciación, se dice non guilty. Dice no culpable. No dice inocente. Si no dice no culpable, o sea, aquí no se acreditó tu culpabilidad. La culpabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí la importancia del papel que tiene que jugar. Estamos hablando de la defensa, pero el Ministerio Público solamente debe ir a juicio cuando tiene la certeza casi del 99% más de que va a obtener una sentencia condenatoria. Porque en un sistema de igualdad de armas, donde la confesión ya no es la reina de las pruebas, donde no es una prueba previa, es prueba preconstituida. Y si llega débil su acusación, pues seguramente con una defensa muy buena le van a echar abajo su caso y van a obtener una sentencia absolutoria.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Si no tiene las suficientes pruebas, si no tiene la certeza de que va a obtener una sentencia condenatoria, pues siempre hay un recurso de un juicio abreviado. Oye, me voy al juicio abreviado. Si no puedo obtener los 20 años de prisión... A ver, un paréntesis, nada más para que no se me pase esto, que está bien muy importante. Hay un principio que conocemos que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Claro. Aquí sí se daría ese caso, porque dice no culpable, no. pero puede ser, pero puede ser posteriormente. Por esos mismos hechos no podría nuestro sistema. Por esos mismos hechos no podría nuestro sistema. No, por esos mismos hechos no podría nuestro sistema. Pero no se declara inocente. No se declara inocente. Simplemente no culpable. Sí, no culpable. Y ahí queda para la historia sí. Y a la conciencia de cada quien. Exactamente. Hay posibilidades, bueno, no quisiera meterme en este tema, pero el principio de el non bis in idem que conocemos, de que no se puede juzgar por los mismos hechos a la misma persona 2 veces. Ese sigue siendo una garantía. Sí, sigue siendo una garantía, ¿no? Pero lo que sí que ese juicio podría anularse, por ejemplo, en una casación, y entonces sí podría eventualmente... Bueno, otro tema sería ese, los recursos podrían eventualmente en una casación anularse el juicio. Ya no sería recurso de apelación. Apelación son para las etapas de investigación e intermedia. Para la sentencia final es casación. Contra la sentencia ya no hay apelación. Contra la sentencia no hay apelación. Aunque es una apelación, pero tiene otra denominación. Tiene unas características. Lo que hay digamos, se conoce como amparo o casación. Lo que tiene que hacer el tribunal que revisa la sentencia de primera instancia es verificar que el juicio se llevó a cabo cumpliendo todos los principios del sistema acusatorio del debido proceso. Y también en ocasiones puede entrar al fondo y puede bien... Si vio violaciones... Sin violaciones procesales, puede decir, bueno, ojo... Tiene que haber, declaro nulo este juicio y tiene que haber otro. ¿Por qué lo declaro nulo? Lo declaro nulo porque pues, el juez en un momento se salió y dijo a su asistente, póngase usted de juez. Por eso. ¿Sí? Eso es suficiente para echar abajo. Si no está ininterrumpidamente el juez. Si se prueba que la audiencia... O, por ejemplo... o la defensa no está. O, por ejemplo, el hecho de que no tenga un indígena que no habla español, no tenga un traductor, intérprete. Claro, eso es suficiente para echar abajo el juicio, pero ojo, no se va con el mismo tribunal o con el mismo juez o jueces, se va con otro. ¿Por qué? Porque este ya juzgó. Y entonces se va con otro. Cambia radicalmente todos los días, esto lo conocen muy bien los abogados que litigan de su auditorio, los abogados y abogadas. Siempre que se repone un procedimiento, bien sea en apelación, se le regresa al mismo juez en primera instancia. Y si se repone en amparo, se repone bien a primera instancia, según sea el acto reclamado, o bien al juez de segunda instancia. Eso no acontece en un sistema acusatorio. Tiene que ir con otro juez que no conozca ni haya conocido ninguna etapa. ¿Por qué? Porque es muy importante y fundamental garantizar la imparcialidad del tribunal. Entonces, evidentemente aquí nos conectamos sin querer con el tema que usted me quería preguntar de los recursos. Hay apelación, pero casación para la sentencia. Que casación es un amparo, de hecho. Se le conoce como amparo casación. Amparo casación es un recurso ante un tribunal superior que tiene por objeto revisar que las formalidades del juicio acusatorio estén cubiertas y que no se hayan vulnerado las reglas de la lógica en la valoración de la prueba. ¿Quién va a conocer de ese recurso? Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Supongamos que se declara aprobado en el juicio que fue secuestrado por unos marcianos. Pues no es posible, eso va contra las reglas de la lógica y de la razón hasta este momento. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes. Entonces eso podría en un juicio pues puede ir en casación y decir, oiga, aquí hubo violación de las reglas de la lógica y de la sana crítica y usted no puede decir que fue secuestrado por unos marcianos. O se hace un nuevo juicio, o bien yo mismo aquí resuelvo y declaramos que la persona es penalmente responsable. El tribunal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que tiene su área de derecho, que conoce de asuntos penales, será el encargado de... Por supuesto. No sería el pleno... No, serán magistrados. Dependiendo también de la apelación, puede ser unipersonal o colegiada. ¿Cómo se va...? Se va a determinar de acuerdo con la naturaleza del delito. Así como es una ocasión, sea un solo juez, un solo magistrado, puede ser un solo magistrado o tres magistrados. Tres magistrados, efectivamente. Entonces,
pues ahí, volviendo con la defensa, fundamental. Fundamental contar con una defensoría pública, profesional, eficiente, eficaz. ¿Por qué? Porque tiene que debatir y contrarrestar todas las pruebas y todos los documentos que a través de los mecanismos procesales se incorporen como prueba en el juicio. Entonces tiene que ser una defensoría pública muy competente. De tal manera que si no se puede improvisar en el nuevo sistema, no se puede improvisar. Las personas que lleguen a una audiencia improvisadas, sea defensor público, sea defensor privado, seguramente van a tener un muy mal rato, y lo más probable es que el conductor, coordinador de la audiencia, pues solicite que le sean, que si no garantiza una adecuada defensa, que sea removido. En cuanto se refiere a los organismos de abogados, tanto particulares, pues hay que barra y que colegio y que todo eso, no tiene ninguna referencia porque son abogados, se supone que son abogados particulares los que están organizados en ese sentido, no la Defensoría Pública. Sí, bueno, pero no hay ninguna referencia dentro de esta ley que haga alusión a que debe transformarse, porque en otros estados, en otros países, eso es otra situación totalmente diferente. Es el colegio, la persona moral o la institución correspondiente quien califica en última instancia el desarrollo, el desempeño de los abogados que trabajen en forma particular incluso. Sí, lo que se plantea aquí es el tema que ha sido muy debatido de la colegiación. De la colegiación. No, el nuevo sistema establece que tiene que ser una persona, primero abogado, licenciada en Derecho. Usted sabe que hasta hace poco podría ser uno defendido en el sistema tradicional por una persona de su confianza, aunque no fuese abogado. Eso no es así, en el nuevo sistema tiene que ser un abogado, un licenciado en Derecho. Titulado, con registro. Sí, exactamente. Ahora, el problema de la colegiación es un tema pendiente, ha habido mucho trabajo al respecto y no se ha logrado que sea obligatoria y que sea como en otros países, por ejemplo, para que se señala que los propios colegios sean quienes certifiquen quién puede o no puede ejercer la profesión. Actualmente el Estado sigue siendo el que termina obteniendo la cédula profesional, es una patente para el ejercicio profesional. Lo que sí que, por ejemplo, y también en algunos países los propios parras y colegios de abogados ofrecen el servicio de defensoría, le llaman de defensoría pública, es decir, les toca de vez en cuando el turno de oficio, le dicen. Es decir, si yo soy un abogado y estoy en el colegio de abogados, por decir así, de Madrid, a mí en educación me llaman y me dicen, oiga, le toca defender a tal persona. ¿Sí? Pero aquí no tenemos ese sistema. No se ha avanzado, yo creo que tendremos que ir dando, tendremos que ir pasos bien hacia la certificación o colegiación, o las dos, la colegiación y la certificación. Es decir, porque no va a poder una persona que no tenga los conocimientos llevar a cabo una audiencia. No va a poder. Bueno, volviendo un poquito sobre la casación, ese recurso que menciona, ¿es inapelable la resolución sobre ese recurso de casación o todavía tiene el amparo como propiamente recurso dicho? Extraordinario. Si considera el afectado, claro, por el acto de autoridad que lesiona sus intereses y las disposiciones constitucionales correspondientes. El amparo, sí. Va al amparo. Entonces tendría dos instancias. Sí. Todavía, aparte de que dicta sentencia, el recurso de casación que le van a llamar y posteriormente el amparo. El amparo, sí, aunque esperemos y confiamos que pronto se expida la nueva ley de amparo, puesto que también tiene que haber ajustes en la ley de amparo y sobre todo en los criterios de los tribunales federales. También ellos tienen que transformarse y adaptarse a la revisión constitucional desde la perspectiva de los principios del sistema acusatorio. Eso es también muy importante, sí, claro, porque no se puede revisar con los mismos lentes una sentencia dictada en un proceso transicional y utilizar esos mismos lentes para ver la sentencia en un juicio de un sistema acusatorio. Es muy importante también, tenemos que establecer diálogo y sintonía con la legislación federal y con los tribunales federales. Bueno, otro tema importante, que es también que va de alguna manera ligado
a lo que es este nuevo sistema de justicia penal es la reclusión. O sea, el sistema de reclusión, el sistema de privación de la libertad, supuestamente, de acuerdo con la propia Constitución, tiene como finalidad la, ¿cómo le llaman ahora? Reinserción. Reinserción, antes se le llamaba... Resocialización. Sí. Tiende también, porque finalmente, como miembros de la sociedad, los propios delincuentes tienen derecho a reintegrarse a la sociedad para servirla, ¿verdad? Por supuesto. Pero este sistema, el nuevo sistema de justicia penal, debe también encauzar con esa finalidad. Sí, sin duda. El sistema, de hecho, forman parte de los artículos que se reformaron en el 2008 del sistema acusatorio. También se reformó el artículo 19 constitucional, que sienta las bases para el sistema penitenciario nacional. Y por supuesto que se ha transformado. Se ha transformado y tiene como objetivo, como bien lo señala usted, la reinserción social. Es decir, que la persona sentenciada tiene que tener en reclusión, tiene que tener los medios necesarios para que se pueda lograr esa reinserción, y durante la ejecución de la pena que se le garantice el ejercicio de sus derechos básicos y fundamentales, porque lo que se le priva es la libertad, pero tiene que tener, se reconoce en la Constitución, la reinserción se establece que tiene que ser por medio del trabajo, la salud, el deporte y la atención continua a las necesidades. O la superación personal. La superación personal, claro, por supuesto. Por supuesto, hay un aspecto muy importante que ya lo establece la Constitución y que va a ser una de las cosas que creo que va a ser más difícil comunicar a la ciudadanía. Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, y hechos muy recientes así lo han manifestado en nuestro estado, hechos de gran trascendencia, que estamos acostumbrados a asociar el concepto de justicia con cárcel. Es decir, sí. Si no hay cárcel, no hay justicia. Y entonces, ojo, aquí tenemos que irnos preparando para el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque en el nuevo sistema, en principio, y ya lo establece la Constitución, la prisión preventiva tiene que ser utilizada como último recurso. La prisión preventiva, ¿qué es para el ciudadano que nos escucha o que nos ve? Es cuando una persona tiene que se le imputa, que se le achaca, que se le atribuye un delito y se le sujeta a un proceso, y antes de que obtenga su sentencia, para garantizar que va a estar en el juicio durante todo el periodo, se le priva de su libertad provisionalmente. Es decir, va a prisión antes de que tenga sentencia. Actualmente hay estudios que conservadoramente sitúan el 60% de las personas que están en prisión no tienen condena, es decir, son presos sin condena. El nuevo sistema, por eso decía que queremos acercarnos a ese debido proceso, hemos dado un salto muy importante, cuantitativo y cualitativo. Nos hemos quedado todavía en unos puntos abajo del ideal, pero eso se puede seguir trabajando. Se supone que ahora debe reducirse el número de delitos que merecen prisión preventiva. Es decir, la Constitución establece que solamente tendrán prisión preventiva homicidio, violación, secuestro, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, lo que tiene que ver con trata, y los delitos violentos cometidos con explosivos o armas. Nada más. Los otros delitos, de acuerdo con la Constitución, en la Constitución vigente, establece que deben buscar otras medidas cautelares. ¿Eso qué quiere decir? Que idealmente una persona debería ir a la prisión una vez que ha sido declarado culpable y que tiene una sentencia. Pero, mientras tanto, ahora tenemos un catálogo de delitos graves, y esto también es muy importante señalarlo. Los delitos graves no puede obtener la persona libertad provisional bajo caución. Entonces tiene que enfrentar su proceso privado de la libertad. Y en el caso del nuevo sistema se supone que la prisión preventiva debe reducirse. Es decir, que más personas tengan la posibilidad de obtener libertad provisional bajo caución y esperar su juicio en libertad. Eso es un avance y considero que es muy importante porque lamentablemente cuando hay una resolución de que se sujete una persona a proceso y está en libertad provisional, generalmente se escuchan voces: por 7,000 pesos los liberaron. Ojo,
No es otro tema que se me dio no están liberados, están sujetos a proceso. Y no quiere decir que con esos 7,000 pesos hayan pagado la reparación del daño. No, señores, no se ha decretado ni tan siquiera si son penalmente responsables o no. Y cuando primero te tienen que determinar si son culpables. Se les tiene que juzgar y luego se les tiene que determinar si son penalmente responsables o no. Y ahí ya vendrán las consecuencias, incluida reparación del daño. Aprovechando la oportunidad que me da el licenciado, hay mucha controversia y hasta cierto punto inconformidad, porque la sociedad de alguna manera estaba ya consciente de que los delitos cometidos por los estudiantes, a eso se refiere seguramente, salieron bajo fianza sin haber cubierto el monto para reparación del daño. Entonces, algunos dicen que el juez determina que no estuvo acreditada la responsabilidad de los inculpados y que consecuentemente pues tuvo que soltarlos porque el agente del Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para acreditarlo. Y el juez, que es parte del tribunal, dijo, yo no puedo hacer más que la ley me determina. Entonces, ¿qué hubo realmente allí? ¿Hubo esa deficiencia de parte de la gente del Ministerio Público o fue una cosa totalmente diferente? Bueno, ¿o se aplicó en forma aleatoria el nuevo sistema para encauzar? A eso es lo que queremos a nuestra audiencia para que aclarar esta situación. Los jóvenes normalistas están siendo sujetos a un proceso en el sistema tradicional. El Ministerio Público, lo que yo puedo comentar, porque es un asunto que está todavía en trámite, está sub judice, lo que yo puedo comentar es que se les imputaron 4 delitos. 4 hechos que el Ministerio Público consideró delitos. Y de esos 4 hechos, el juez determinó auto de forma de prisión por 2 de ellos. Y otros 2 determinó que, si bien es cierto, estaba suficientemente acreditado hasta ese momento el cuerpo del delito, no había datos para poder confirmar la probable responsabilidad de los imputados en el hecho delictivo, que son las exigencias que marca la Constitución, para que se pueda dar origen a un proceso. Eso es lo que yo puedo comentar. El asunto está sub judice, apenas se va a llevar a cabo la apelación, se está llevando a cabo la apelación, y yo formo parte del Supremo Tribunal de Justicia y eventualmente podría conocer de alguna parte relacionada con este hecho, así es de que no puedo emitir opinión precisamente porque estoy impedido por la propia ley. Lo que sí puedo comentar, y que es muy importante, una resolución en un hecho de esta naturaleza judicial, primero, la ciudadanía debe tener la certeza y la confianza en que el Poder Judicial del Estado de Michoacán, en que el juez de la causa y los magistrados que conozcan de la apelación van a actuar solamente con estricto apego a la norma. Es decir, el Poder Judicial del Estado de Michoacán es un poder autónomo e independiente y los jueces resolvemos únicamente con sujeción a la ley. Eso creo que es muy importante que la ciudadanía lo conozca y que confíe en sus tribunales. Ahora, las decisiones de los jueces no siempre son populares y en una democracia se puede disentir de una resolución judicial, por supuesto, se puede compartir o no se puede compartir el sentido de una resolución. Hoy mismo estoy viendo una declaración de un coordinador de un grupo empresarial en donde descalifica de la resolución del juez. Eso sí que a priori no se puede hacer en democracia en un Estado constitucional. El Poder Judicial exige respeto para sus resoluciones. Si bien es cierto, no se comparte el sentido, puede ser muy impopular, pero exige respeto. ¿Por qué? Porque debemos partir de la presunción de constitucionalidad de los actos de las autoridades en este país y particularmente del Poder Judicial, de los jueces, de los hombres y las mujeres que tienen la obligación constitucional de apegarse única y exclusivamente a la ley. Entonces, con esta resolución, probablemente muy impopular, pero la ciudadanía tiene que tener la certeza que se dictó que el juez actuó con absoluta independencia y autonomía sin aceptar ninguna presión, ni externa ni interna. Y aclaro, que se disienta de la resolución, que no se comparta, por supuesto, para eso hay recursos,
Para eso va a revisar la resolución un magistrado y eventualmente podrá revisarlo hasta otra jurisdicción, los jueces federales. Pero lo que sí nos hace un flaco favor para la construcción de gobernabilidad democrática, de instituciones sólidas, es que a priori se descalifique una resolución que ni tan siquiera se conoce. Y le digo que no se conoce porque como está en trámite, no la pueden conocer más que las partes. Así que si usted me dice y me pregunta que si fue una situación, como concluye la entrevista, al menos así dice este empresario que dice que pues es responsabilidad del juez hasta que no se demuestre lo contrario. Óigame, no estamos nosotros como institución sujetos a un proceso, ni mucho menos. Los que están sujetos son los jóvenes y no la institución, no el Poder Judicial. Eso sí que le hace mucho daño a la construcción democrática y a la gobernabilidad democrática de las instituciones. Y por eso, y firmemente, y aprovecho la oportunidad que me da don Vicente, el Poder Judicial exige respeto a sus decisiones. Que son falibles, que pueden estar equivocadas, sí, que puede haber alguna responsabilidad cuando se emite una resolución, somos absolutamente conscientes de ellos porque estamos sujetos a la ley, pero para eso hay recursos. Muy bien. Tenemos otros puntos en el tintero. Discúlpeme, pero ya ya se nos va mucho el tiempo. Nada más que yo quisiera rápidamente, bueno, en primer lugar, que nos dijera respecto a la capacitación, o si quiere lo podemos hacer otra con gusto, la capacitación es fundamental. Porque ahí hay otras cosas muy importantes y las conclusiones de esta reunión, de esta entrevista, ¿con qué podía usted despedir a nuestra audiencia respecto a esta entrevista? ¿Qué queda pendiente de mayor importancia para lo que la gente necesita saber y los abogados neófitos como yo, ¿verdad?, que en el asunto necesitan saber para poder de alguna manera estar más actualizados? Había por allí alguna frase famosa de un maestro que decía que... Profesor Couture, Eduardo J., actualízate, sí, si no serás cada día menos abogado. Que decía los 10 mandamientos del abogado. Para los colegas abogados y abogadas, ese mandamiento sigue siendo válido y más que nunca. O nos actualizamos o simplemente no vamos a poder participar en el nuevo sistema de justicia. Y volviendo con lo que usted me dice, para conclusión, en primer lugar agradecerle la oportunidad de tener este diálogo y esta charla con usted y con su auditorio. Es muy importante, iniciamos, usted lo dijo, es una transformación radical. No es solamente una reforma de leyes, no es una reforma de procedimientos, no es una reforma de salas de audiencia y de tabiques. Es una reforma que implica un cambio cultural y la ciudadanía pues forma parte y es el partícipe y es el principal autor y promotor de ese cambio cultural. Entonces la ciudadanía realmente tiene que conocer por qué cambiamos, para qué cambiamos, qué puede esperar del nuevo sistema y qué no puede esperar de él. Por eso yo le agradezco mucho su oportunidad, confío que podamos tener otras ocasiones para dialogar sobre estos temas tan interesantes y sobre todo que la ciudadanía esté consciente que desde el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia, desde el gobierno del Estado de Michoacán, conformado por sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también con participación de la academia y de la ciudadanía, estamos trabajando para construir un mejor sistema de seguridad y de justicia para todos los ciudadanos, para todos los michoacanos. Y estamos conscientes de las dificultades por las cuales atraviesa el Estado. Estamos conscientes de los problemas que estamos viviendo en el Estado y en el país, pero estamos también absolutamente convencidos que un nuevo sistema de justicia más transparente, más eficiente, público y con respeto a los derechos humanos va a ser una gran contribución para el desarrollo de Michoacán, para el desarrollo no solamente en los términos que lo entendemos, el desarrollo económico, social, humano y sustentable. Que va a ser complejo, no va a ser complejo, está siendo complejo.
pero que lo tenemos que hacer es un mandato constitucional. Y lo debemos hacer en los tiempos y en los plazos que nos hace el constituyente permanente. El plazo vence en 2016, en Michoacán iniciamos en 2013, en 6 regiones sucesivamente para concluir en 2015 y estar a tiempo con la nueva exigencia constitucional. Muchas gracias, don Vicente. Al contrario, yo también considero que esto es un parteaguas y un cambio cultural, como bien lo determinado. Bueno, pues le agradezco al señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia esta visita aquí a nuestro medio, y pues las puertas están abiertas. Seguramente que posteriormente iremos comentando de los resultados que se vayan dando, los obstáculos que seguramente que se van a presentar, pero yo consideraba que era importante dar a conocer a nuestro público me están grabando y yo me quedé. este proceso de cambio en el nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo invitamos a la próxima audiencia que se tenga en el Supremo Tribunal de Justicia en ejecución de sanciones, para que usted vea cómo se está trabajando. Muy amable, muchas gracias. Y gracias a nuestro auditorio, estén pendientes por ahí de más información sobre este tema.